A través del tiempo, han habido casos de los cuales no se han encontrado pistas y han sido archivados en cajones que probablemente no se volverán a abrir. Aunque no tengamos acceso a ellos, lo más seguro es que no hayan salido a la luz ni una cuarta parte de los casos que están ahí. Por eso, hoy les doy la bienvenida a 7 casos reales de los que no se ha llegado a conocer una resolución. El hombre de Somerton. El 1 de diciembre de 1948, un hombre fue hallado sin vida en la playa de Somerton, en Adelaida, Australia. Vestía elegantemente con un traje, pero no llevaba sombrero, lo que era inusual para la época. No tenía documentos de identidad y todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas, lo que dificultó su identificación. En sus bolsillos se encontró un misterioso papel enrollado con las palabras Tamam Shud, que en persa significa terminado o acabado. Este papel provenía de una rara edición del libro Rubaiyat de Omar Khayyam. Tras una investigación pública, un hombre entregó un ejemplar de ese libro que había encontrado en el asiento trasero de su auto, estacionado cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Dentro del libro había un código escrito a mano que nunca ha sido descifrado, junto con un número de teléfono que llevaba a una enfermera llamada Jessica Thompson. Ella negó conocer al hombre, aunque su reacción al ver un busto del fallecido fue descrita como sorprendida hasta el punto de casi desmayarse. Con los años surgieron teorías que incluían el espionaje internacional, envenenamiento, suicidio y encubrimiento. En 2022, el investigador Derek Abbott junto a un genealogista lograron identificar al hombre como Carl Webb, un ingeniero electrónico nacido en Melbourne. Sin embargo, la policía australiana aún no ha cerrado el caso oficialmente y quedan muchas dudas sobre qué hacía en Adelaida, cómo murió y si su muerte estuvo vinculada a actividades de inteligencia durante la Guerra Fría. El asesinato de Jill Dando. Jill Dando era una presentadora de televisión muy querida en el Reino Unido, conocida por su trabajo en programas como Crime Watch y noticieros de la BBC. El 26 de abril de 1999 fue asesinada frente a la puerta de su casa en Fulham, Londres. Good evening and welcome to this special ITV Evening News program, a tribute to Jill Dando, one of this country's best-known television presenters. As you probably heard, Miss Dando, presenter of the BBC Crime Watch program, was murdered in her own doorstep in Fulham in West London around midday today. El asesino la abordó en pleno día y le disparó en la cabeza con una pistola calibre 9 milímetros. La ejecución fue profesional, un solo disparo, sin testigos ni evidencia forense significativa. El principal sospechoso, Barry George, fue condenado en 2001, pero su sentencia fue revocada en 2008 por falta de pruebas sólidas. George no era conocido por tener trastornos mentales y un historial de comportamiento errático, pero no existía evidencia directa que lo vinculara al crimen. El caso generó teorías diversas, desde un fan obsesionado hasta un asesinato por encargo. Algunos investigadores creen que su trabajo en Crime Watch, donde ayudaba a resolver delitos, podría haberla convertido en blanco de criminales. Otros apuntan a represalias de grupos del este europeo. Hasta hoy, el caso sigue sin resolución definitiva, convirtiéndose en uno de los misterios más desconcertantes del Reino Unido moderno. El Círculo de Bennington. Entre 1945 y 1950, 5 personas desaparecieron misteriosamente en el área del Bosque Nacional de Green Mountain, cerca de Bennington, Vermont. Este patrón extraño dio origen al término Círculo de Bennington. Las desapariciones fueron: Middle Rivers, 1945. Un experimentado cazador de 74 años desapareció mientras guiaba a un grupo. Se separó unos metros para ir por delante y nunca regresó. Solo se encontró una bala de su rifle cerca de un arroyo. Paula Weldon, 1946. Estudiante universitaria de 18 años, vista por última vez caminando por un sendero popular.
Nunca se halló su cuerpo ni pertenencias, pese a una intensa búsqueda. Su desaparición impulsó la creación de la Policía Estatal de Vermont. James Tedford, 1949. Veterano de guerra, desapareció mientras viajaba en ómnibus de regreso a su hogar. Fue visto en su asiento antes de la última parada, pero no bajó con los demás pasajeros. Su equipaje quedó en el compartimiento. Paul Jepson, 1950. Un niño de 8 años que desapareció tras salir del camión de su madre. Vestía una chaqueta roja. Nunca se encontró ni rastro de él. Frida Langer, 1950. Mujer de 53 años que desapareció tras caer en un arroyo. Se organizó una extensa búsqueda. Su cuerpo apareció 7 meses después en un lugar que ya había sido registrado múltiples veces. Ninguna conexión clara une estos casos y no hay explicación oficial. Teorías van desde crimen organizado hasta teorías sobrenaturales. Hoy, la zona sigue atrayendo curiosos e investigadores paranormales. El asesinato de Arliss Perry. Arliss Perry, de 19 años, fue encontrada sin vida en la iglesia Memorial de Stanford, California, en una escena que parecía tener connotaciones rituales. Había discutido con su esposo esa noche y decidió ir a orar. Su cuerpo fue hallado por un guardia horas después. Estaba semidesnuda, con una vela colocada entre sus piernas y otra apoyada sobre su pecho. Su cabeza había sido golpeada y había sido estrangulada. Por eso se especuló sobre un crimen satánico o un asesino serial. Incluso se vinculó el caso con Charles Manson y su culto, aunque sin pruebas. En 2018, gracias al ADN preservado, se identificó como sospechoso a Stephen Crawford, el guardia de seguridad que había encontrado su cuerpo. Al ser confrontado por la policía, se suicidó antes de poder declarar. Aunque todo indica que fue el culpable, muchas preguntas quedan. ¿Por qué creó esa escena tan perturbadora? ¿Tenía conexiones con grupos ocultistas? Nunca lo sabremos. Vuelo 739 de Flying Tiger Line. El 16 de marzo de 1962, el vuelo 739 despegó de Guam rumbo a Filipinas con 93 soldados estadounidenses y 11 tripulantes civiles. Era un vuelo de charter militar operado por Flying Tiger Line. A mitad del trayecto, el avión desapareció sin emitir señal alguna de socorro. Barcos en la zona reportaron ver una explosión en el cielo y objetos cayendo. A pesar de una búsqueda extensa, no se encontraron restos, manchas de combustible ni escombros. El avión simplemente desapareció del mapa. El gobierno estadounidense declaró que no había evidencia para determinar la causa, pero el hecho de que transportara personal militar y la nula información divulgada despertó sospechas de encubrimiento. Se sospecha que podría haber sido derribado, sabotaje interno o incluso un error encubierto durante una operación secreta. A diferencia de otros accidentes aéreos, el caso fue rápidamente archivado. Caso Lars Mittank. Lars Mittank viajó con amigos a Varna, Bulgaria, en junio de 2014. Durante una pelea en un bar, recibió un golpe en el oído, lo que le llevó a consultar a un médico que le recomendó no volar inmediatamente. Sus amigos volvieron a Alemania y Lars se quedó solo en un hotel barato. Desde entonces comenzó a comportarse de forma errática. Llamó a su madre diciendo que alguien lo seguía y envió mensajes incoherentes. Dijo que hombres desconocidos querían matarlo. Fue al aeropuerto de Varna para tomar su vuelo, pero salió corriendo repentinamente, abandonando su equipaje. Las cámaras lo grabaron huyendo por 2 pasillos y saltando una reja hacia el bosque. Nunca más se lo vio. Se ha sugerido que pudo haber estado sufriendo un brote psicótico, aunque también hay teorías sobre drogas o incluso que realmente estaba siendo perseguido. El caso sigue sin resolverse. Submarino INS Dakar. El INS Dakar era un submarino israelí clase T que fue adquirido por el Reino Unido. Partió el 9 de enero de 1968 desde Portsmouth con destino a Haifa. El último mensaje se recibió el 24 de enero, indicando que llegaría a ese tiempo. Después, desapareció sin dejar rastro. La búsqueda duró décadas, con teorías de accidente mecánico, ataque militar e incluso encubrimiento por parte de gobiernos extranjeros.
En 1999, sus restos fueron encontrados a 3.000 metros de profundidad entre Chipre y Creta, en una zona que ya había sido buscada. A pesar del hallazgo, las causas exactas del hundimiento siguen sin aclararse. Israel mantiene archivos del caso bajo secreto, alimentando sospechas de que el Dakar podría haber estado involucrado en una misión encubierta. Para las familias de los 69 tripulantes, la falta de respuestas definitivas sigue siendo un dolor abierto. Estos fueron 7 casos misteriosos, de los cuales lamentablemente hasta el día de hoy no se tienen resolución. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Y si les gusta esta clase de comentario y esta clase de videos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión.